Adelante. Adelante con ellos, por favor. ¿Todo bien, Luz? Marjorie. Sí, sí, doctor. Buenas tardes, doctor. Doctor, mi compañero David o Gary, si no me equivoco, va a empezar. Ok, perfecto. Así mismo están Gary, claro, claro que sí, Gary y David también. Doctor, bueno, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Vamos a exponer lo que es el trauma ocular. Es un tema un poco largo, pero es muy importante para lo que es el manejo, sobre todo en una emergencia que puede afectar la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Como es un trauma ocular. Siguiente. Bueno, ¿qué es un trauma ocular y cómo deberíamos clasificarlo, no? Hay que entender que un trauma ocular va a ser una emergencia médica, por lo que puede llegar a, a causar en un paciente que puede perder lo que es la función del ojo, ¿no? Y es por ello que es importante la estandarización de la nomenclatura en el trauma ocular para su mejor manejo de cada uno. Es por ello que las lesiones oculares han sido consideradas tradicionalmente como una colección variada de incidencias individuales. Cada uno va a ser diferente de otra como para ser agrupado o clasificada. Es por ello que llega a haber una controversia en lo que era la clasificación del trauma ocular. Y es por ello que el Birmingham A Trauma Terminology, o con sus siglas BET, ha constituido un avance para lo que es la estandarización del vocabulario del trauma ocular. En este sentido, el tejido de referencia vamos a tener ¿cómo vamos a tener como referencia para clasificar un trauma? Lo vamos a clasificar en trauma abierto o trauma ocular cerrado. En este caso tenemos la referencia de que el globo esté completo. Si el globo está incompleto o sufre una ruptura, una ruptura, vamos a tenerlo como trauma ocular abierto. Mientras que si no se produce esta ruptura, vamos a tener como trauma ocular cerrado. Vamos a entender también que el BET solo cubre lo que son traumas mecánicos que van a involucrar un objeto domo que cortan, que golpea el ojo o que causa una transferencia de energía en relación a lo que es la masa, velocidad y las características físicas con las cuales se produce el accidente. Siguiente, por favor. Entonces, como ya habíamos explicado cómo es esta clasificación, ¿no? La clasificación lo clasificamos en abierto y cerrado. El abierto, vamos a, vamos a tener que es dos tipos que son la laceración y la ruptura. Hay que entender que en trauma ocular abierto va a haber una pérdida de herida, la presencia de una herida que va a ser de espesor total. En en lo que tenemos que tener en cuenta es que la laceración va a ser un trauma ocular abierto, va a ser resultado de una lesión con un objeto cortante, mientras que una ruptura mayormente suele ser cuando hay una gran cantidad de energía propinada en lo que es en el ojo, que causa la ruptura del, del globo ocular. Esto nos daría un peor pronóstico en cuanto a la laceración. ¿Esto por qué? Porque la laceración, si bien se realiza con un objeto cortante, el objeto cortante puede ser muy pequeño y solamente la energía canalizada en un punto, mientras que en una ruptura va a englobar la mayor parte del globo ocular y puede causar un gran estrago en lo que es el globo ocular. En la laceración hay tres tipos, en lo que son penetrante, en donde se encuentra el agujero de entrada, pero no hay agujero de salida. Perforante, cuando tiene agujero de entrada y salida. Y cuerpo extraño intraocular, cuando detectamos la presencia de un cuerpo extraño que está alojado intraocularmente. A su contraparte, que es el trauma ocular cerrado, vamos a tener que hay una ausencia de una herida de espesor total, ¿no? Entonces, se va a clasificar en dos, puede ser una contusión, cuando es un trauma contundente, pero no existe lo que es una herida abierta,
o puede ser una laceración lamelar, que va a haber un defecto de espesor parcial, pero no va a llegar a causar una herida que corte el globo ocular, pero esta va a ser causada por un objeto cortante, ¿no? Ahorita se les voy a explicar con más detalle. Siguiente. Entonces, ¿por qué es importante lo que es la ruptura ocular? Esto es de importancia pronóstica. No vamos a entender que una ruptura ocular no va a ser va a ser de peor pronóstico que solo una laceración. Y un trauma ocular abierto va a ser de peor pronóstico que un trauma ocular cerrado. Em, es por eso que va a constituir una subcategoría tipo específico de trauma en abierto que va a ser el resultado de una fuerza contundente. ¿Dónde va a realizarse lo que es la ruptura? Cuando un fuerzo que genera gran energía choca contra el globo ocular, mayormente la ruptura se va a dar en las paredes en las paredes que van a estar mayormente débiles o más proclives a romperse de la esclera. En este punto son las que hayan tenido en el punto de inserción de los músculos rectos, en donde la esclera es más delgada, y también en sitios anteriores donde se haya realizado cirugía. Pueden ser traumatismos cerrados y en estos van a constituir el tipo más común de lesión mecánica en lo que es nuestra consulta, ¿no? Una ruptura, también para detectar lo que es la ruptura oculta, se debe sospechar en los pacientes con trauma contundente severo, especialmente si hay hipotonía, presencia de hemorragia coroidea o vítreo. Entonces, disculpe. No hay problema, David, tranquilo, eso puede ocurrir siempre. Estamos de casa y en casa hay todo lo que Sí, pueda haber. disculpe, No te mi preocupes. perrito se puso a ladrar, le estaban No ladrando. te preocupes, tranquilo. ¿Ya? Eh, Entendemos eso. Continuando, entonces, ¿qué va a pasar? El mecanismo fisiopatológico va a ser resultado de un impacto que va a generar un acortamiento anteroposterior en el globo ocular. Este se va a elongar ecuatorialmente y va a originar fuerzas de estiramiento en la pared ocular e instantáneamente incrementa la presión intraocular, haciendo que se rompa el globo ocular. Siguiente, por favor. Entonces, como ya hemos explicado, esto es solo un resumen de lo que les había explicado anteriormente, que la laceración tiene mejor pronóstico de la ruptura y esta suele ser muy localizada. La cirugía ocular incluso es un tipo de laceración y esta es un tipo de laceración que es controlada y puede ser de muy buen pronóstico, ¿no? Tenemos lo que las heridas penetrantes van a tener mejor pronóstico que las heridas perforantes y es importante reconocer un cuerpo extraño intraocular. Esto para el manejo de lesiones. ¿Por qué? Porque para su mejor lo que es el manejo y también si este cuerpo extraño intraocular tiene un pH mayormente ácido o básico, ¿no? Porque incluso cuando existen traumas oculares que son tipo quemadura, realizado por algunos químicos, el pH va a influir demasiado en lo que es el pronóstico del paciente, ¿no? De la visión del paciente. Siguiente. Mientras que en nuestro trauma ocular cerrado seguimos teniendo solamente lo que es la contusión y la laceración lamelar. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar el trauma ocular abierto? En el BED nos da 4 puntos, que son el tipo, qué tipo de clasificación del trauma que se ha dado, si es ruptura, penetrante, cuerpo extraño intraocular, perforante o si es mixto, ¿no? El segundo punto para poder clasificarlo es el grado. En este caso, ¿cómo vamos a clasificar el grado del paciente? En cuánto tiene su agudeza visual o con cuánto de agudeza visual tiene el momento de la consulta, ¿no? Es importante ver el grado de agudeza visual, ya que para el pronóstico del paciente, su grado
visual en el momento en el que en el que tiene el accidente en el que lo estamos evaluando, va a determinar el grado de agudeza visual que va a tener el paciente al final de o sea, al final de nuestra atención y de su recuperación, ¿no? Es por ello que es de importancia pronóstica muy, muy relevante. Entonces, el grado va desde el grado A, que es cuando es mayor a 20/40, el grado B cuando es 20/50 a 20/100, el grado C cuando va desde 19/100 a 5/200, el D es cuando es 4/200 o de percepción luminosa, o solamente puede percibir lo que es luz, y el grado E cuando no percibe luz, el ojo no percibe luz ni figuras. Entonces, el defecto, también el tercer punto para analizarlo es si existe defecto pupilar aferente. En este caso será positivo si existe un defecto pupilar y negativo si hay ausencia del defecto pupilar. Ahora, por último, la localización de la herida lo va a dividir en tres zonas, ¿no? En la parte corneal, si está 5 milímetros posterior al limbo, o sea, si hay más de 5 milímetros posterior al limbo, ¿no? En estas tres zonas lo clasifica. Siguiente, por favor. Entonces, la característica de la lesión que se evalúa inicialmente es el tipo de mecanismo con el cual se ha realizado se ha producido el trauma ocular. Como podemos ver acá, se ha realizado por una herida perforante. Los traumas con contundentes o rupturas van a generar lesiones más difusas y la fuerza requerida para crear una apertura es más significativa. Por ello es que sus lesiones van a ser más reservados. Y como ya les había explicado, la laceración incluye fuerza más localizada y puede requerir menor energía para crear una apertura en la pared, ¿no? Eh, Siguiente, por favor. Mientras que en el sistema de clasificación del trauma ocular cerrado, vamos a ver dos variaciones en las cuales tenemos en el tipo, en el cual vamos a clasificarlo en si es contuso, si tiene laceración lamelar o si existe un cuerpo extraño superficial y si es mixto. Mientras que en la zona vamos a clasificarlo si es externo, si está limitado solo a la conjuntiva vulvar, la esclera y la córnea, si está presente en el segmento anterior, donde va a incluir las estructuras en relación a lo que es la cámara anterior y la pars plicata, y en la zona 3, que es en el segmento posterior, donde todas las estructuras internas están ubicadas posteriormente a la cápsula posterior del cristalino, ¿no? Siguiente. Entonces, en acá tenemos tipos de trauma ocular cerrado, en los cuales solo vemos los signos de contusión en el palpebral en el paciente, y también tenemos acá en la tercera imagen en la parte inferior lo que sería una laceración lamelar, ¿no? En ella hay en ella no hay ruptura del globo ocular, pero sí se produce como ese raspado dentro de la esclera que va a producir la inflamación la reacción inflamatoria que podemos observar, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, cómo vamos a tener para calcular cómo calculamos nuestro trauma, ¿no? O sea, o sea, aparte de clasificar, cómo calculamos y vemos el pronóstico del trauma. Vamos a tener que identificar las variables relevantes. Primero, lo que digamos, nuestra agudeza visual inicial. Luego, lo que es si ha habido ruptura, endoftalmitis, si la lesión es perforante, va a haber desprendimiento de retina y si va a haber defecto pupilar aferente. Esto es muy importante, ya que mayormente cuando existe desprendimiento de retina, existe lo que son traumas de segmento posterior que afecten el nervio óptico. Va a ser de peor pronóstico ya que pueden llegar a causar una pérdida visual total, ¿no?
Con ello podemos ver nuestro paso uno, ver estos puntos críticos. En nuestro paso 2 vamos a sumar nuestros puntos críticos y esto lo vamos a convertir a porcentaje, ¿no? Y en esto vamos a ver con cuánto de porcentaje es, cuál es el pronóstico de nuestro paciente. Siguiente, por favor. Entonces, pasando de las generalidades, vemos cómo evaluamos el trauma ocular, ¿no? Primero, punto de referencia que tenemos que tener al paciente sedado con una adecuada analgesia y protección del ojo en caso de que hay una herida abierta. Porque para evitar mayores lesiones, eh, que es importante porque el examinador debe determinar la presencia de lesiones que amenacen con la vida y las enfermedades concomitantes, ¿no? Entonces, lo primero que realiza el examinador es la evaluación sistémica, los signos vitales, el estado de conciencia del paciente de emergencia, si ha habido lesión de tejido blando y si ha habido fracturas a nivel craneal, ¿no? Siguientes, vemos la historia, qué tipo de trauma fue. En este caso utilizamos lo que ya habíamos en nuestra clasificación, en lo cual nos va a relatar toda la historia del trauma que ha pasado. Si el paciente tiene enfermedades sistémicas que puedan agravar nuestro pronóstico, una adecuada anamnesis, detallado momento de la lesión, mecanismo, si hay objetos protectores en lo que vemos en trabajos ocupacionales, ¿no? Si el paciente utilizó lentes, si en el momento en el cual saltó el clavo y pudo clavarse dentro del ojo, eso es muy importante para el pronóstico del paciente, el uso de los EPPs, antecedentes médicos, alergias y historial familiar. Como vemos en el cuadrito de la izquierda, todo esto nos va a ayudar a establecer el pronóstico y una planificación de la cirugía del paciente. Siguiente. Entonces, estos son nuestros puntos críticos para la evaluación del paciente. En el sitio donde ocurrió la lesión, ya hemos visto si es de mejor pronóstico cuando es anterior que cuando es posterior y afecta lo que hay desprendimiento de retina y afecta al nervio óptico, ¿no? Entonces, si la sustancia que causa la lesión es en cuerpo extraño, hay una sustancia intraocular que es un cuerpo extraño intraocular, la energía con la cual se realizó la lesión no es lo mismo que, como ya expliqué, que se realice una laceración tipo cirugía, que haya sido un trauma contundente dentro del ojo que haya causado una ruptura, ¿no? Antecedentes y consecuencias del trauma ocular y el tiempo que ha transcurrido. También la inmunosupresión del paciente, puesto que en algunos casos las heridas no suelen ser limpias, sino suelen ser sucias y tienden a infectarse con microbios. Y si el paciente está inmunosuprimido, puede generar una conjuntivitis, uveitis, etcétera, que cause mayor mal pronóstico en el paciente, ¿no? Siguiente. Luego pasamos de lo que es el examen sistémico, la anamnesis del paciente a nuestro examen físico. En nuestro examen físico, nuestro primer punto, como les había explicado, era la agudeza visual. La agudeza visual inicial es el mejor predictor de la agudeza visual final. En este caso podemos utilizar lo que es el agujero esteniopeico, que va a estar indicado cuando hay una corrección que puede estar desactualizada o el trauma puede haber cambiado el estado del ojo y no sabemos muy bien si se mantiene la corrección del paciente, ¿no? Se utilizan lo que son las cartillas de Snellen y la cartilla de Allen. En niños vamos a evaluar también lo que es la fijación y el seguimiento. También en niños, en vez de que aún no hayan llegado a etapa escolar, podemos utilizar lo que son los cuentadedos, movimiento de manos y por último, en pacientes en los cuales no puedan percibir lo que son figuras, podemos utilizar lo que es la percepción de la luz, ¿no? Para ver si aún hay un grado de agudeza visual que el paciente posee. Siguiente.
Luego se realiza lo que es la campimetría por confrontación. De manera estática le presentamos uno, dos o cinco dedos al paciente en cada cuadrante. Esta va a ser una manera rápida de obtener una idea general del campo visual periférico del paciente. En este momento el paciente dibuja una perspectiva en la cual va a mostrar áreas oscuras que va a representar el escotoma o los defectos en los cuales pueda presentar el paciente, ¿no? Siguiente. En acá vemos una campimetría con confrontación con su escotoma en el centro. Siguiente. También tenemos que realizar el examen pupilar para ver si hay una función pupilar normal, ¿no? Vamos a tener lo que es la prueba de balanceo de la luz con una fuente de buena intensidad. Pasamos esta luz de un ojo a otro buscando defectos pupilares, alteración retiniana o del nervio óptico. También se pueden utilizar filtros de densidad neutra en los pacientes que tengan defectos pupilares aferentes sutiles y para cuantificar la severidad de estos defectos. Subjetivamente, la brillantez de la luz por el ojo lesionado como un porcentaje podemos calcular el porcentaje de brillantez de la luz del ojo lesionado como un porcentaje de la del ojo sano, ¿no? Y la prueba de visión de colores va a ser útil en los pacientes o el test de Ishihara va a ser útil en los pacientes la función del nervio óptico en pacientes cuya visión sea de 20/400 o mejor. Siguiente. Para analizar lo que es la presión intraocular, estas no se realiza en pacientes con heridas abiertas, ¿no? En esto podría realizar una pregunta abierta al público: ¿por qué no se realizaría el examen de presión intraocular en heridas abiertas? Eh, Bueno, no se realiza el examen de presión intraocular, ya que podrían llegar a causar mayor daño en un paciente con heridas abiertas y en el cual va a ser importante para lo que es también el diagnóstico y el manejo, ¿no? Una presión baja va a presentar una presión intraocular baja en un paciente que tenga disfunción de cuerpo ciliar, herida penetrante o rotura ocular oculta, mientras que va a presentar una presión alta cuando hay obstrucción de salida del humor acuoso, detritos inflamatorios, cuerpos extraños que causen un cierre angular, como lo que tenemos del glaucoma misdireccional, una hemorragia supracoroidea, bloqueo por cristalino luxado. Y por último, analizar lo que es la motilidad, ¿no? Hay algunas anormalidades de la motilidad estas van a ser más probables cuando hay lesiones orbitarias. Esto puede tener atrapamiento o lesión muscular, hemorragia orbitaria o también lo que es la lesión del nervio craneal. Se debe realizar un examen binocular de la motilidad, pero puede ser difícil cuando existe lo que es el edema periorbitario, dolor o mala colaboración. En pacientes con edema periorbitario se puede emplear un retractor de párpado, esto para facilitar la evaluación de la motilidad del ojo. Siguiente. Luego nos queda lo que es el examen del segmento anterior y segmento posterior. En el segmento anterior tenemos que evaluar primero la órbita y los tejidos periorbitarios. Vamos a inspeccionar, palpamos con una buena luz, buscando laceraciones, equimosis, edema, anormalidades en párpados, si el paciente presenta enoftalmos, exoftalmos, si tiene deformidad ósea, existen fracturas que ya han sido desplazadas, si existe la hipoestesia, crepitación y cuerpos extraños ocultos o obvios, ¿no? Luego se analiza lo que es la conjuntiva. En la conjuntiva, como vemos en la imagen de abajo, lo que vemos una evidencias de ruptura o laceración en los cuales podemos ver prolapso uveal o defectos esclerales visibles, como en el ojo azul que vemos abajo. En ella vamos a identificar las heridas de entradas
esclerales causadas por alambres o cuerpos extraños pequeños que hayan sido inoculados a alta velocidad. Estos a veces pueden ser invisibles y pueden, haber presencia de una hemorragia subconjuntival. Esta, aunque sea pequeña, puede ser importante y puede justificar exámenes de imagenología o monitoreo cercano para evaluar posibilidad de una endoftalmitis, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, ya, disculpen un momentito. Y bueno, en, en los pacientes que se tenga ausencia de lo que es la ruptura ocular, se puede aplicar lo que es anestesio tópico y manipular la conjuntiva con un hisopo de algodón, ¿no? En este caso buscamos heridas o cuerpos extraños ocultos en los pliegues conjuntivales o en el espacio conjuntival, ¿no? En este caso debemos buscar un epitelio corneal. En, Si continuando, en este caso debemos buscar en el epitelio corneal tinciones, colorantes o evidencias de heridas corneales o cuerpos extraños, ¿no? Los cuerpos extraños superficiales se pueden retirar de manera segura solamente en la lámpara de hendidura, mientras que los cuerpos extraños que penetren la córnea e ingresen a la cámara anterior deben manejarse en lo que es la sala de cirugía. Siguiente. Eh, en este caso vamos a utilizar lo que es el test de Seidel o la prueba de Seidel para examinar cuidadosamente la lámpara de hendidura y determinar la profundidad y la estabilidad, ¿no? Ya que en algunos casos puede haber pues no notamos la hemorragia o zona de fuga de lo que es el humor acuoso, pero con el test de Seidel podemos determinar la profundidad y estabilidad de este, ¿no? Siguiente. Vemos que el iris debe evaluarse cuidadosamente, ya que los desgarros pueden ser visibles dentro del estómago o el esfínter y la iridodiálisis o ciclodiálisis se aprecia una evidente desincisión del iris periférico. Si se cree que el globo está íntegro, también se puede realizar lo que es la lagonioscopía para buscar una resección angular, una iridodiálisis o ciclodiálisis. Se puede Se deben buscar también efectos transiluminación usando lo que es la retroiluminación, lo cual puede indicar que haya habido una herida penetrante en el iris. Para lo que es el examen del cristalino, debe examinarse la cápsula del cristalino, buscando áreas de disminución de lustre o penetración obvia. En el cristalino se va a buscarse lo que son las cataratas, cuerpos extraños o una lesión evidente. Siguiente. Y por consiguiente, nuestra evaluación del segmento posterior, en estos casos en la cual haya habido una rotura ocular extensa, el examen del segmento posterior puede diferirse hasta que la herida haya sido manejada apropiadamente y se haya estabilizado el segmento posterior, el globo ocular, ¿no? Mientras que solamente cuando ha habido una herida pequeña y estable, para hacer su examen normalmente se puede dilatar y examinar. En este caso, vamos a evaluar el color, el tamaño de excavación y la presencia de edema en el nervio óptico. Debe también describirse la apariencia de la mácula, particularmente si existe hemorragia subretiniana y que puede indicar una ruptura coroidea subyacente. Debemos también buscar disrupciones de perfusión retiniana y a la oftalmoscopía indirecta podemos evaluar lo que es la retina periférica, si existe presencia de hemorragia vítrea o preretiniana, ya que estos son signos de alarma en relación a lo que son la ruptura retiniana, ¿no? También este examen se debe realizar tempranamente, ya que posteriormente se puede ser dificultado por la visualización debido a la descompensación corneal, ifema, catarata, hemorragia vítrea o
simplemente la mala colaboración del paciente. En estos casos donde la visualización del polo posterior no sea adecuada, es útil emplear técnicas de imagenología auxiliares en el paciente. Técnicas las cuales, siguiente por favor, vamos a detallar a continuación, como nuestro apoyo diagnóstico. En nuestro apoyo diagnóstico utilizaremos lo que es la imagenología. En este tenemos lo que es el ultrasonido. Lo malo del ultrasonido es que necesita un entrenamiento exigente y de gran manejo. Pero además de requerir esto por parte del especialista, el cual va a realizar el ultrasonido, va a ser muy confiable y proporciona imágenes de alta resolución. Es utilizado en el uso de heridas cerradas o después de la cirugía. Va a ser más económico que la radiografía o la tomografía. Y su diagnóstico puede darnos un diagnóstico de desprendimiento de retina, hemorragia vítrea, si existe presencia de cuerpos extraños intraoculares, además de desprendimientos coroideos y de vítreo posterior. No se realiza en caso de heridas abiertas, ya que ejerce presión dentro de lo que es el globo ocular. Siguiente, por favor. Las radiografías están en desuso, su uso es cada vez menor, porque solamente se usa para evaluación de fracturas orbitarias y la presencia de cuerpos extraños intraoculares, mayormente metálicos o que sean magnéticos, ¿no? En las tomografías computarizadas van a ser de gran utilidad, nos permiten observar lo que son las estructuras óseas orbitarias, va a ser superior al ultrasonido si se utiliza cortes de 1.5 a 3 milímetros axiales. Esto para lo que es la localización de cuerpos extraños. Van a tener una menor definición de estructuras intraoculares, pero se puede utilizar en lo que son heridas abiertas, puesto que no requiere contacto como lo que es el ultrasonido. Va a ser bueno para detectar la presencia de aire, cuerpo extraño intraocular, si existe deformidad en el globo, una hemorragia intraocular, así como podemos observar en la imagen derecha donde vemos la ruptura del globo ocular en nuestro paciente, ¿no? Siguiente. Por último tenemos lo que es la resonancia nuclear magnética, que tiene mayor capacidad para ver tejidos blandos que lo que es la tomografía. Cuando existe un cuerpo extraño intraocular que no es magnético, es muy útil cuando digamos, es madera o papel lo que se haya introducido en el ojo, y también puede emplearse en embarazadas. La electrofisiología es útil para examinar pacientes que no pueden comunicarse o establecer el potencial visual de los ojos que estén post-traumatizados, ¿no? En este caso, el electroretinograma puede documentar la función retiniana en ojos severamente lesionados y en potenciales visuales evocados. Pueden proporcionar una estimación de la potencia visual del paciente. Siguiente. Bueno, ahora continuando vamos a hablar de lo que son los traumas oculares de globo abierto. Siguiente, por favor. Pues para mencionar una pequeña introducción, es que el trauma del globo ocular es la principal causa de pérdida de agudeza visual, y la población que más afectada por esta pérdida de agudeza visual es justamente los jóvenes, ¿no? Y es la primera causa de ceguera en el mundo. También es una causa de pérdida de globo ocular, y los pacientes pueden quedar con defectos visuales de por vida. Estos traumatismos se producen en ambientes laborales, ya sean sobre todo en ambientes laborales donde es sobre todo un requisito usar protección visual, ¿no? Una protección para los ojos, y en menor cuantía es producida en actividades como los deportes, los accidentes de tránsito, los incidentes de violencia, ya sea doméstica o criminal, y pues que tienen de por medio también el consumo de alcohol o consumo de otras sustancias tóxicas, y generalmente ya tienen implicaciones legales, ¿no? Siguiente, por favor. Generalmente este traumatismo ocular se va a dar en varones, debido a que los varones son los que practican en mayor cuantía deportes de extremo, deportes donde se ponen en riesgo los globos oculares, y también por el trabajo que en mayor cuantía hacen los varones, ¿no? Pues estos
problemas o estos traumatismos de globo ocular abierto. Se llama así porque el globo ocular queda abierto, pues generalmente traen problemas económicos, psíquicos y sociales. Y lo ideal, lo que se debe hacer ante estos problemas, cuando tengamos un traumatismo del globo ocular abierto, es primero prevenir la endoftalmitis, porque es una de las complicaciones, de las principales complicaciones que se dan en traumatismos de globo ocular abierto. Y pues esta resultó en estudios que se hizo, pues resultó que se presenta en el 0.9% de los pacientes que van a tener un traumatismo de globo ocular abierto. Los antibióticos que más se utiliza para la endoftalmitis pues van a ser la vancomicina en 1 gramo cada 12 horas. También pues la clindamicina en caso de alergia a la vancomicina. Y pues la ceftazidima 1 gramo cada 8 horas. Y también se puede usar la fluoroquinolona si hay alergia a la penicilina, ¿no? Y la vía por la cual se administra esto es una vía intravenosa. Tras la reparación quirúrgica, se administran siempre antibióticos, ya sea de manera profiláctica, y también se va a administrar corticoides tópicos como el acetato de prednisolona. Y en cuanto a antibióticos, se suele aplicar el oxafloxacino o el moxifloxacino 4 veces al día. También se aplica psicoplégicos para que relajen la musculatura eh, del, del iris, ¿no? Y generalmente se aplica el ciclopentolato, la atropina o la escopolamina 2 a 3 veces al día durante una semana hasta que haya una resolución de los efectos epiteliales, es decir, que esta herida abierta en el ojo llegue a ser una epitelización para que se cierre, ¿no? Y en caso, bueno, y en ningún caso se da un tratamiento antibiótico profiláctico endovenoso, sino el tratamiento es por gotas tópicas no oftálmicas. Siguiente, por favor. Acá en este cuadro vemos una comparación de la clasificación de BITS, que es cómo hace la diferencia comparativa entre una lesión a globo cerrado y a globo abierto, ¿no? Por ejemplo, los traumatismos a globo cerrado son traumatismos producidos por objetos romos, objetos que no van a producir ninguna alteración en la estructura del globo ocular, más que van a ser un golpe superficial. Y en cambio en los globos abiertos, pues se produce una ruptura del globo. Se producen por contusión o impacto de algún objeto punzocortante, incluso produce la apertura total del globo ocular e incluso puede producir la salida de la protrusión del globo ocular hacia afuera en su totalidad, ¿no? Generalmente en este tipo de lesiones a globo abierto hay lesiones penetrantes y lesiones perforantes. Las lesiones penetrantes son pues con un objeto filoso, las lesiones perforantes son las que tienen un punto de entrada y un punto de salida. En el traumatismo a globo abierto puede haber cuerpo extraño intraocular y en cuanto a zonas topográficas pues se clasifican en 3 zonas. Por ejemplo, en el globo cerrado vemos que en la zona 1 es cuando se lesiona la conjuntiva, la córnea y la esclera. La zona 2 es la cámara anterior hasta la cápsula posterior y la zona 3 es por detrás de la cápsula posterior. En el globo abierto es de la córnea hasta el limbo. La zona 2 va desde el limbo hasta 5 milímetros por detrás y la zona 3 va de 5 milímetros posterior al limbo, ¿no? Generalmente cuando hay estos traumas oculares, pues se alteran los reflejos pupilares, hay defectos, puede haber un defecto pupilar aferente relativo, ya sea positivo o negativo. Puede haber en ambos traumatismos, tanto cerrado como abierto, hay alteraciones de la agudeza visual. Por ejemplo, las agudezas visuales se clasifican según esta tabla de bits en 5 puntos. El punto 1 es cuando la agudeza visual es mayor de 20/40. El punto 2 es cuando es de 20 o 50 a 20/100. El 3 de agudeza visual es cuando es menor de 20/100 y mayor de 5/200. El punto 4 es cuando es menor de 5/200 y solo hay percepción luminosa. El punto 5 es cuando ni siquiera hay percepción luminosa. Siguiente, por favor.
Aparte de la clasificación de Betts, también hay un cálculo, un score del traumatismo de globo ocular, y pues generalmente esta clasificación OTS de cálculo de trauma ocular, pues tiene puntos donde se van a evaluar, sirve para evaluar principalmente el pronóstico del traumatismo ocular del globo abierto, y pues se ha visto que los traumatismos del globo ocular, abierto, nos da un 77% de probabilidad de perder la agudeza visual, eh, una vez incluso recibido tratamiento quirúrgico, recibido tratamiento antibiótico y profiláctico, y habiendo terminado el proceso ya traumático y la curación, pues hay siempre un 77% de probabilidad de perder la agudeza visual, ¿no? Y dentro de las tablas de la OTS, pues hay criterios, como por ejemplo la visión inicial. Si no hay percepción luminosa, la OTS indica 60 puntos, la percepción luminosa movimiento de manos 70 puntos. Si es que hay agudezas visuales de 1/200, se pone 80, o si es que 19/200. En caso de que haya una agudeza visual de 20/100 o de 20/50, se pone 90 puntos. En caso de la agudeza visual sea mayor de 20/40, se pone 100 puntos. En caso de ruptura ocular, es menos 23 puntos. En caso de oftalmitis, menos 17. En caso de lesión perforante, menos 14. En caso de desprendimiento de retinas, menos 11. Y en caso de un defecto pupilar aferente, es menos 10 puntos, ¿no? Eso es lo que nos indica el score del traumatismo ocular o OTS. Siguiente, por favor. Este es un caso para ver una demostración, para un poco ver cómo es que se da este traumatismo, ¿no? Es un paciente de 23 años de edad que pues sufre un trauma ocular contuso en el ojo izquierdo con un objeto romo de metal, ¿no? Los síntomas son pérdida brusca de la visión, hay cefalea, hay dolor ocular. Al examen oftalmológico y a la exploración en quirófano, pues no hay percepción de luz en el ojo izquierdo, hay una hipotonía ocular, hay un edema palpebral marcado, hay dos heridas horizontales paralelas en el párpado superior, hay una hemorragia conjuntival, hay una extensa herida escleral que se extiende desde el sector nasal, por todo el limbo esclerocorneal superior hasta la esclera temporal, y pues hay un desgarro del músculo recto lateral, hay expulsión intracapsular del cristalino, es decir, el cristalino se ha salido afuera, por decirlo un poco vulgarmente. Hay ifema total, el ojo está completamente lleno de sangre, repleto de sangre, hay prolapso de los cuerpos ciliares y hay una coroide, hay prolapso del cuerpo ciliar y la coroides, ¿no? En el ojo derecho, pues ahí sí la agudeza visual está conservada, es 20/20, y un examen oftalmológico sin alteraciones. Siguiente, por favor. Estas son las imágenes que vemos, y justamente en estas imágenes, pues es donde, por ejemplo, en la primera imagen de la izquierda, es como en la parte superior del párpado se ven las dos líneas palpebrales, vemos todo el ifema en los globos, todo el ifema en la totalidad del globo ocular. En la imagen del medio vemos cómo es el cristalino se ha salido, está afuera, y al lado derecho del cristalino pues hay un coágulo de sangre, incluso hay protrusión también de los cuerpos ciliares, ¿no? Y en la imagen izquierda, de la derecha, pues ya vemos cómo es que se ha suturado en parte el globo ocular, pues, y es el resultado de la intervención, ¿no? Y como vemos, estos traumatismos son imágenes, incluso se podría decir, un poco fuerte para personas sensibles o para cualquiera, ¿no? Incluso verlos en la realidad. El libro que usamos, el libro de traumatismos oculares, pues menciona que incluso es algo que sorprende hasta el propio asistente, por más que, y más aún la sorpresa si es un residente, pues siempre es impactante ver estas imágenes, ¿no? Y peor para el paciente porque, ¿cómo le dices que ese ojo ya caducó, ¿no? Por decirlo así. Siguiente, por favor. Pues ahora, viendo un poco de lo que son los traumatismos oculares de globo cerrado. Siguiente, por favor. El traumatismo de globo ocular cerrado es pues causado por golpes, ¿no?
Generalmente son golpes con puño, patadas, se da pues ya sea también en algunos, puede ser en peleas, en deportes, los que ven UFC, en traumatismos por incluso pelotas de tenis, de squash, de béisbol, por un disco de hockey, incluso accidentes de bicicleta, los que hacen downhill, y pues incluso al descorchar una simple botella de vino de champán, pues, y el corcho que impacte en el ojo de alguien, pues eso ya produce un traumatismo, ¿no? Siguiente, por favor. Estos daños de los traumatismos a globo cerrado, pues pueden incluir la ruptura del esfínter del iris, incluso un desgarro del músculo que contrae la pupila, puede hacer que los pacientes, y esta ruptura, que al producirse la ruptura del músculo de la pupila, pues puede hacer de que el paciente quede una mitriasis, porque se retrae todo el músculo, ¿no? Porque está por esta pequeña ruptura que ha habido, y pues el paciente puede quedar con molestias, con una fotosensibilidad, una fotofobia que puede ser incluso permanente, ¿no? Puede también haber inflamaciones una uveitis, puede haber aumento de la presión intraocular, porque recordemos que hay a nivel del limbo esclerocorneal, ahí tenemos la malla trabecular, y pues hay un pequeño sangrado que es causante de eh, como causa, ¿no?, del trauma. Pues un glóbulo rojo que mide apenas 7 micras puede, eh, bueno, varios glóbulos rojos en su totalidad pueden obstruir los pequeños espacios que tiene la malla trabecular, y por consiguiente hacer que no fluya correctamente el humor acuoso, y pues por consiguiente aumentar, sí, a hacer que se acumule, y pues por ende aumente la presión a nivel del ojo, ¿no? Luego puede ser que algunos pacientes sufran una catarata secundaria a este tipo de traumatismo, e incluso puede haber un desprendimiento de retina, ¿no? Y bueno, este fenómeno de desprendimiento de retina, y pues con catarata secundaria, se conoce como una luxación de catarata, ¿no? Siguiente, por favor. Incluso puede haber hemorragias o derrames dentro del ojo, lo que conocemos ya como ifemas. Puede haber ruptura de coroides, que es la capa que se encuentra detrás de la retina, ¿no? Posterior a la retina, puede haber desgarros y rupturas de las zonas periféricas de la retina, o agujeros en la zona central a nivel o próximos a la mácula, incluso en la misma mácula. Y pues también puede haber desprendimientos de retinas de un 5% de los pacientes que tienen contusiones oculares de globo cerrado, se ha visto. Y pues bueno, y pues recordando un poco, en un traumatismo del globo ocular abierto hay perforación. En un traumatismo del globo ocular cerrado no hay perforación. En los traumatismos del globo ocular abierto tiene un punto de entrada y punto de salida. Y en los traumatismos del glóbulo ocular cerrado, algo que me parece interesante para recordar es que en el globo cerrado hay continuidad del globo ocular, ¿no? Y en el globo abierto no hay continuidad del globo ocular. Entonces, como no hay continuidad, se puede salir el contenido del globo ocular, ¿no? Y justamente esos son los casos más graves, los que requieren urgencia y los que se debe atender con urgencia. E incluso puede haber cuerpos extraños dentro del ojo con un riesgo de infección alto, aparte del oftalmitis, que ya vimos que es también muy prevalente en estos pacientes. Y eh, estos pacientes tienen según la bibliografía que usamos, el libro de traumatismo ocular, tiene un 77% de probabilidad de perder la agudeza visual, ¿no? Y es un porcentaje bastante alto, más del 50%. O sea, prácticamente estas personas, su sentencia, por decirlo bruscamente y crudamente, es esa, ¿no? Siguiente, por favor.
Ahora viendo, vamos a ver un poco lo que son el manejo de heridas corneales, corneoesclerales. Siguiente, por favor. Pues para el manejo de heridas corneoesclerales, pues tiene objetivos. Y dentro de estos objetivos, primero está limitar el daño ocasionado por la herida previo a la cirugía, identificar y tratar heridas colaterales y asociadas, emitir una evolución preoperatoria y de anestesia si fuera necesario, controlar el proceso infeccioso y aplicar antibióticos sistémicos. Antes, un poco, una ligera introducción en el punto 3 dice anestésicos, porque recordemos que estos pacientes con traumatismos oculares a veces tenemos que hacer una intervención quirúrgica y pues el paciente va a estar largas horas incómodo, ansioso, y por ende también es importante ver qué anestésico vamos a usar, ¿no? Si es un anestésico general, un anestésico eh, por regiones, entonces justamente por eso es que hay que evaluar siempre la parte anestésica, ¿no? Luego de eso, en el punto 5 también es importante realizar una historia clínica meticulosa, explicar al paciente y a sus familias, a los familiares de forma clara y objetiva el pronóstico del problema, ¿no? Nunca dar un pronóstico alentador, porque como ya vimos, la pérdida de agudeza visual incluso es alta, ¿no? En estas personas. Siguiente, por favor. Bueno, primero hay que evaluar las condiciones del paciente. Si es que el paciente es un paciente que está, eh, este, por ejemplo, hemodinámicamente estable. Y segundo, valorar las condiciones. Ya después de valorar en general al paciente, recién procedemos a ver las condiciones oftalmológicas del mismo, ¿no? Recién vemos el traumatismo corneoescleral y pues la idea es también disminuir los síntomas en el paciente que produzcan valsalva, o sea, que eleven la presión a nivel del globo ocular. Y pues, si es que es en caso de un globo abierto o de un globo cerrado, incluso la excesiva elevación del traumatismo intraocular puede producir la protrusión de las estructuras internas del ojo, ¿no? Y pues, en caso de la lesión haya perforado la capa corneoescleral, debemos sospechar que hay un posible cuerpo extraño, ¿no? Porque esa perforación no se ha hecho así por así, ¿no? Puede haber una estructura que se introdució a nivel ocular y obviamente esté ahí adentro. Siguiente, por favor. Existen factores que nos hablan del pronóstico de los traumatismos corneoesclerales. Uno de ellos es la agudeza visual. Si es que hay agudeza visual de cuenta de 2 a más, el pronóstico es más favorable. Y si hay heridas corneales aisladas que son menos de 8 milímetros, también el pronóstico es un poco favorable. Y si hay ausencia de vitro y prolapso vial y una ausencia de hemorragia vitrea, también el pronóstico se puede decir bueno, ¿no? En la figura 1, en la imagen izquierda, vemos un desprendimiento total de lo que va a ser los músculos de la pupila. Se ha desprendido completamente estos músculos. Y en la imagen B vemos de una forma más cerca cómo es que está todo el músculo en la parte inferior, ¿no? Bueno, en el limbo esclerocorneal, ¿no? Y pues, perdón, desprendimientos de iris. Y en la imagen, en la figura 2, en la imagen izquierda vemos lo que es un hipema subtotal. Y en la figura 3 vemos lo que va a ser un edema palpebral, justamente eso, producido por un trauma, ¿no? Siguiente, por favor. En el abordaje inicial de las heridas corneales, pues primero hay que hacer una buena historia clínica, hay que utilizar una lámpara de hendidura para ver la continuidad de la córnea, valorar la integridad del iris y del cristalino, ver si hay signos, si hay fugas de humus acuoso, y pues cuando existen heridas en el cuerpo corneal que van desde los 3 a 4 milímetros y que deforman la cámara anterior, podemos pensar en y que no deforman la cámara anterior, podemos pensar en un tratamiento conservador con antibióticos y psicoplégicos, ¿no?
y algún lente terapéutico para que el psicopléjico no termine irritando lo que va a ser los párpados. Siguiente, por favor. Ok, doctor. Si existe el signo del Seidel, como vemos en la imagen de la izquierda, donde se ha colocado una tinción con fluoroquina, pues vemos cómo es que el, hay una pequeña zona que está, Marjorie, si me ayudas con el cursor, por favor, la parte más clara ajá, es justamente eso. Vemos cómo es que ahí la fuga de humor acuoso ha lavado un poco el colorante, ¿no? Y eso nos indica que hay una fuga, ¿no? Y en la figura 5 vemos cómo es que la imagen de la izquierda es una imagen sin tinción y la imagen de la derecha es una imagen con tinción. Y pues esto nos ayuda a ver si es que los bordes de la lesión están unidos y no requieren una sutura, ¿no? Y también nos ayudan a ver si hay fugas, o sea, pero lo importante es ver las características de la lesión, si hay bordes unidos y no hay fugas, ¿no? Y pues en la imagen con tinción nos permite ver mejor, incluso que la imagen que la lesión tiene mayor tamaño y pues vemos cómo es que está incluso, los bordes están unidos y no hay ninguna fuga de humor acuoso, ¿no? Siguiente, por favor. Antes, regresa, por favor, Marjorie. Pues, es importante ver que justamente no hay eso, ¿no? El signo del Seidel de fugas de humor acuoso, porque podemos, en caso hay un aplanamiento de la cámara anterior, pues podemos recurrir a los adhesivos, ¿no? Para volver a darle la forma a la cámara anterior. Como en este caso, este libro de traumatismos oculares nos recomienda usar el cianocrilato para darle otra vez forma a la cámara anterior, ¿no? Siguiente, por favor. Y pues este libro recomienda que se debe poner el adhesivo y esperar de 7 a 12 minutos que seque y luego colocar un lente de contacto adhesivo un lente de contacto para que el adhesivo no irrite el párpado y luego usar antibióticos y psicopléjicos, ¿no? Y en caso se necesite un abordaje quirúrgico, pues lo importa, cuando se hace la decisión de hacer una reparación quirúrgica, hay que recordar que esta tiene objetivos, ¿no? Uno de ellos es restaurar la integridad del globo ocular, restaurar la anatomía a su estado fisiológico y evitar futuras complicaciones, ¿no? Esos son los objetivos que tenemos que tener en claro si es que en caso se requiere una intervención quirúrgica. Siguiente, por favor. Para hacer el abordaje quirúrgico, pues, como les mencionaba, es importante ver el tipo de anestesia. Por ejemplo, si es que en caso, por ejemplo, es un paciente que es ansioso o es un paciente que va a requerir muchas horas estar en una posición determinada para que el cirujano pueda hacer bien su trabajo, pues lo ideal es usar un anestésico general, ¿no? Y pues luego de eso también que tenemos que ver la presión intraocular del globo y ver que los músculos extraoculares, ver también los músculos extraoculares, la comodidad del paciente y pues de acuerdo a eso, ¿no? Determinar si es que el anestésico que vamos a usar es el adecuado para el proceso, ¿no? Y en la imagen lo que vemos es un instrumento muy común que se usa para separar el párpado del globo ocular y pues este es un blefarostato, ¿no? Y sobre todo es para que el párpado no haga presión sobre el globo ocular lesionado. Siguiente, por favor. En este caso, esta es una imagen donde nos muestra una reparación corneal, ¿no? Y pues nos indica cómo es que se debe hacer la sutura
Y pues en caso hay para evitar que haya pérdida de humor acuoso incluso, ¿no? Si es que en caso la herida no tenga los bordes cortados. Y luego es que como es que estas suturas deben ser selladas y se debe evitar que estén muy tensas, porque si es que están muy tensas se va a producir un astigmatismo iatrogénico y eh, en este caso, pues la cámara anterior, eh, con, se ve que, bueno, indica, ¿no? En su reseña que la cámara anterior se reforma y pues se reforma con aire y una solución salina o mediante material viscoelástico, ¿no? Y se utiliza una cánula pequeña y se introduce esta justamente en el limbo para poner el adhesivo para volver a darle la forma a la cámara anterior en caso esta haya perdido su tamaño normal, no fisiológico. Siguiente, por favor. Luego tenemos el trauma del... Gracias, Marjorie. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los traumas del segmento anterior. Y pues estos traumas pueden comprometer estructuras como el iris, el cuerpo ciliar y el cristalino. Y generalmente pueden estar, estos van acompañados de una compresión antero-posterior y una característica importante de los traumatismos del segmento anterior es justamente la presencia del eritema, ¿no? Que es debido al desgarro de los vasos del iris o del ángulo y pues pueden producir un glaucoma, como les mencionaba, porque recordemos que tenemos Mario, si me ayudas a señalar el limbo o el borde esclerocorneal, porfa, justamente eh, más arriba, más arriba. Ese es justamente el límite es el otro borde. Bueno, ese es el borde el, ajá, ahí, exactamente. Exactamente, donde Mario le está señalando. Pues ahí tenemos los cuerpos trabeculares y como les mencionaba, perdón, tenemos ahí la malla trabecular y pues la malla trabecular tiene pequeños espacios que son mucho más pequeños que el tamaño de un eritrocito y cuando hay un sangrado los eritrocitos, como vemos en la imagen de abajo, se llenan, comienzan a tapar este cuerpo trabecular y impiden que haya un flujo del humor acuoso y por consiguiente hay retención de se empieza a aumentar su volumen y termina produciendo lo que va a ser un aumento de la presión intraocular conocido como glaucoma. Y generalmente estos traumatismos del segmento anterior van acompañados de lo que va a ser una visión borrosa, una fotofobia y lagrimeo. Ahora va a haber clasificaciones de estos, va a haber grados de estos ifemas. Por ejemplo, en la imagen que vemos en la figura 1, el ifema es un grado 1. El grado 2 va hasta el borde inferior de lo que va a ser la pupila. El grado 3 va hasta la parte superior de la pupila. Y el grado 4 cubre en su totalidad la cámara anterior, ¿no? Todo el espacio. Siguiente, por favor, Marjorie. Acá justamente es lo que les mencionaba, ¿no? El grado 1, como es una cuarta parte del volumen visible de la cámara anterior. El grado 2 es una cuarta parte de la mitad del volumen. El grado 3 es la mitad de las 3/4 partes del volumen. Y el grado 4 es todo el volumen visible lleno de sangre, ¿no? Y también existe un término que se llama ifema en bola de 8, haciendo referencia a la bola 8 del billar. Y pues se reserva para casos en donde la cámara anterior, aparte de tener sangre, tiene coágulos negruzcos, ¿no? Siguiente, por favor. En el examen ocular se debe incluir radiografía y una tomografía computarizada para descartar fracturas o atrapamiento de estructuras, ya sea que para descartar también una perforación de córnea o la esclera o descartar también que haya perforación de esclera o una ruptura de globo, ¿no?
Y si la presión intraocular está encima de 35 milímetros de mercurio, recordemos que la presión normal es de 10 a 21, y pues si es que esto está encima de 35, es lo que nos dice por más de 7 días, se debe considerar ya una intervención quirúrgica, ¿no? Siguiente, por favor. En caso de traumas, pues estos traumas pueden ser una herida penetrante o un trauma contundente, ¿no? Y estos pacientes, por justamente, ¿no? Esta estructura de la malla trabecular, pues pueden tener ifema y por complicación, por consiguiente, el ifema llevar a un glaucoma, ¿no? Y en caso del trauma corneal, sea penetrante, pues puede producirse el iris, porque primero se produce la lesión, ¿no? Hay una pérdida de continuidad de lo que va a ser la córnea, empieza a salir el humor acuoso, la cámara anterior empieza a perder su tamaño fisiológico y se produce al final un prolapso de lo que va a ser el iris, ¿no? En este libro mencionan que eh, es en caso este iris no haya sido, no esté muy, no haya estado más de 24 horas expuesto, pues lo ideal es regresarlo. Pero el detalle de regresar una porción de iris que ha estado expuesta al ambiente externo es complicar al paciente con infecciones, ¿no? Intraoculares, y lo ideal es hacer una resección de esta porción que se ha salido, que ha protruido, y pues como vemos en la imagen de la derecha, más o menos así quedaría la pupila cuando se ha resecado una porción del iris, ¿no? Y generalmente, si es que es un caso inmediato, ¿no? Que es muy raro, se puede aplicar acetilcolina en la paracentesis para liberar el iris y volverlo a introducir, ¿no? Pero es muy raro, puede ser en una sala de operaciones tal vez, pero si es que ya ha habido mucho contacto con el ambiente externo, pues lo ideal es hacer la resección de este. Siguiente, por favor. Los iris cuando están encarcelados, pues lo ideal primero es liberarlos, y luego generalmente estos se liberan con una espátula de ciclodiálisis delgada, y pues como les mencionaba, ¿no? Un atrapamiento del iris por un tiempo prolongado de más de 24 horas lleva justamente eso, ¿no? Una isquemia y necrosis, y pues lo ideal es hacer una resección y limpiar incluso los bordes, y si se puede un poco más del borde y el interior de la herida con una esponja quirúrgica, ¿no? Y las complicaciones secundarias del prolapso iridiano son en primer lugar están las endoftalmitis, luego de eso está la sobreepitelización de la cámara anterior, se forma un tejido fibroso encima de hay una oftalmia simpática, hay una iritis y edema macular cistoideo, y luego una atracción del tejido iridiano. También va a haber un glaucoma secundario a una iritis, va a haber sinequias y pues la epitelización, ¿no? Siguiente, por favor. En una iritis traumática, pues es similar a una uveitis, cuyo único antecedente es que hay un trauma, ¿no? A diferencia de la uveitis. Y pues en su clínica de la iritis traumática hay fotofobia, un dolor profundo, incluso está acompañado de espasmo del músculo ciliar, y a la microscopía se observa una inyección perilímbica, una celularidad y turbidez de la cámara anterior, y las molestias persisten a pesar de la aplicación de un anestésico tópico. Y generalmente el tratamiento que se hace para estas iritis traumáticas es aplicar agentes psicoplégicos acompañado de corticoides. En caso
sea refractaria, no ceda la midriasis o el dolor frente bueno, la midriasis sobre todo frente a los psicopléjicos, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la recesión angular, esta es causada por el desgarro del cuerpo ciliar y generalmente los estudios muestran que entre el 50 y el 100% de los idemas oculares terminan en una recesión angular, ya que el globo ocular golpeado produce un aumento de la presión intraocular y lo cual hace un efecto de válvula, ¿no? Y evita que el humor acuoso fluya, esto lleva a un desgarro de la malla uveal y hasta incluso una separación de los músculos ciliares por el mismo hecho de la presión, ¿no? Y incluso puede haber un astigmatismo, ¿no? Por incluso un desprendimiento de la zona de los músculos que sostienen al cristalino y pues termina produciéndose un desbalance, una angulación, y esto termina produciendo incluso un astigmatismo como complicación secundaria. Para hacer el diagnóstico de esta recesión angular, pues tenemos la biomicroscopía y pues esta mide la profundidad de la cámara anterior y el diagnóstico definitivo se hace con una gonioscopía que revela justamente eso, ¿no? La irregularidad en la anchura del cuerpo ciliar y el diagnóstico siempre se hace comparando ambos ojos, ¿no? Siguiente, por favor. En caso de las ciclodiálisis, pues este es un tratamiento de elección, se hace con atropina del 1%, entre las 6 a 8 semanas puede ser útil una fotocoagulación con láser de argón y pues por último la intervención quirúrgica si es que el problema aún no está resuelto, ¿no? Siguiente, por favor. En caso de las lesiones de malla trabecular, pues justamente eso, la principal causa de afectación de malla trabecular es aumento de la presión a nivel del globo ocular. Así de simple, así de resumido. Se afecta la malla trabecular o se tapona la malla trabecular o hay una lesión de esta consecuencia, aumento de la presión intraocular. Siguiente, por favor. En caso de, por ejemplo, un trauma sonular, por ejemplo, un futbolista que sufre un impacto a nivel de lo que va a ser la cara en el globo ocular, o un golpe, una pelea, un puñete justamente en el globo ocular, pues justamente eso no produce una luxación del cristalino. Como vemos en la imagen, el cristalino se ha movido, no está en una posición centrada, y pues esto produce un astigmatismo secundario, ¿no? Siguiente, por favor. En los traumas de cristalino, pues hay fuerzas justamente directas e indirectas en el trauma. Justamente como vemos en la imagen, así como la pelota está deformándose al impactar contra el rostro de la persona, también el globo ocular se deforma de esa misma forma. Imagínense que el balón se deforme y el globo ocular está igual, casi de la misma forma del balón. Hay un ensanchamiento a nivel de los polos y hay del ecuador y un acortamiento a nivel de los polos, ¿no? Y generalmente estos traumatismos llevan a cataratas, absoluxaciones de cristalino, tanto por la expansión del globo a nivel ecuatorial que produce una ruptura de lo que va a ser me olvidé el nombre, las zonas occluding, las estructuras que sujetan al cristalino, me olvidé el nombre, y pues generalmente estos posteriormente llegan a la formación de depósitos e incluso pigmentos, ¿no? Siguiente, por favor. Y pues en caso de las soluciones, como les mencionaba, pues como vemos en la imagen hay una figura B y una figura D, ¿no? En la figura D vemos cómo es que el cristalino se ha movido, y esta dislocación lleva a parte de miopías, el giro del cristalino pues lleva a astigmatismo, ¿no? Y en el examen clínico lo que debemos evaluar es la agudeza visual, si hay una diplopía macular, si hay fluctuaciones de la visión, si es que hay una biomicroscopía en
es mucho mejor en el examen, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al manejo, pues estas no requieren un manejo quirúrgico y se puede utilizar la miosis para mejorar la diplopía, ¿no? Y la miosis se logra aplicando psicopléjicos y pues confirmar el eje visual, ¿no? Generalmente hay que hacer y cuando se requiere un manejo quirúrgico, se hace generalmente para corregir la estabilidad y la posición del cristalino, y en caso hay una catarata secundaria de traumatismo, hay una afectación de otras estructuras del globo ocular, e incluso hay ifemas y glaucoma, ¿no? Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctor. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre lo que es el compromiso de las estructuras vitrorretiniales. Siguiente, Marioli, por favor. Bueno, el compromiso de las estructuras vitrorretiniales, más que dentro de esto vamos a tratar lo que es el trauma ocular contundente. Dentro de ello está lo que es el edema de Berlín, los desgarros, una diálisis retinianas periféricas, los agujeros maculares, la hemorragia vítrea, las rupturas coroideas y las hemorragias subretinianas. Estos pueden llegar a producir lo que es una pérdida del visual y a veces van a requerir lo que es un manejo inmediato, ¿no? Dentro de lo que es la hemorragia vítrea, estas van a ser lesiones a nivel de lo que son los vasos del cuerpo ciliar, la retina y la coroides, ¿no? El cual va a requerir lo que es examinar lo que es el segmento posterior con lo que es una ultrasonografía, el cual, como vemos en la imagen, vamos a observar lo que es un desprendimiento de retina, puede ser también un desprendimiento de vitro posterior, las rupturas esclerales oculares, coroides hemorrágicos o serosos, y podemos ver desgarros gigantes, ¿no? Siguiente, por favor. También vamos a ver lo que es el edema de Berlín, que esto va a ser una opacidad, como vemos en la imagen, va a ser de color blanquecino transitorio de la neuroretina profunda. Vamos a ver que esto se produce por una lesión de contragolpe opuesto al sitio de impacto, ¿no? Dentro de los hallazgos histológicos vamos a encontrar una disrupción de los segmentos externos de los fotorreceptores y también vamos a ver un daño del epitelio pigmentario retiniano. A nivel de las lesiones que pueden ocurrir son a nivel de los segmentos externos de los fotorreceptores y el epitelio pigmentario retiniano, ¿no? Y estas tienden a resolverse en un periodo de 3 a 4 semanas. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el agujero macular traumático, se puede desarrollar esto en relación con el comotio retiniae, también lo que es una hemorragia subretiniana o desprendimiento traumático del vitrio de su adherencia retiniana, ¿no? Los agujeros van a ser pequeños, de 0,1 a 0,2 diámetros de disco, ¿no? Y estos se pueden resolver espontáneamente de 3 a 4 meses. Siguiente. Dentro por ejemplo, en imagen vamos a ver, ¿no?, lo que es una ruptura, ¿no?, de lo que es la fobia. Siguiente. Dentro de lo que es el desprendimiento de retina, esto más que todo va a ser regmatógeno agudo. El periodo de latencia va a ser menor de 2 años y el manejo se puede realizar con lo que es con circulaje escleral o retinopexia neumática y también con una vitrectomía. Siguiente, por favor. Dentro también vamos a ver lo que es una ruptura coroidea. Esto va a ser más que todo lo que es un desgarro de la coroides. Vamos a ver que las rupturas coroideas pueden ser directas o indirectas. Dentro de las directas vamos a ver que estas se van a ubicar anterior al sitio del impacto y va a estar orientado de forma paralela a lo que es a la hora serrata. Y las rupturas coroideas indirectas van a ocurrir en el sitio posterior y lejano del lugar del impacto, ¿no?, a diferencia de lo que es la ruptura coroidea directa. En cuanto a la avulsión del nervio óptico, esto puede ser parcial o completo, pero van a llegar a producir lo que es una hemorragia intraocular. El mecanismo por el cual se va a desarrollar va a ser por una extrema rotación y desplazamiento anterior del globo, o también puede haber un abrupto incremento de la presión intraocular, y también un incremento de la presión intraorbitaria que desplaza, ¿no?, lo que es el globo anterior, estirando así el nervio y posteriormente
lo que puede llegar a producir lo que es una disrupción de los axones, ¿no? En lo que es la lámina cribosa. En cuanto a lo que es la retinopatía de Usher, vamos a ver que esta es una angiopatía traumática que está causado, ¿no?, por un trauma craneano o torácico. Esto va a ser más, la patogénesis de este va a ser más que todo desconocido. Y los signos retinianos bilaterales que vamos a encontrar o que se pueden producir van a ser por infartos sistémicos blancos, que lo vamos a observar como manchas blancas algodonosas, o de Puchar, Fletke, o también vamos a observar lo que son hemorragias, ¿no?, en manchas, en forma de manchas o puntos, o periretinianos en forma de llama, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el trauma ocular abierto o las heridas penetrantes, esas, como vemos en la imagen, vamos a ver que se va a presentar como una quemosis o un edema subconjuntival, que esto nos va a sugerir, ¿no?, que existe una ruptura ocular. También vamos a ver que la presión intraocular puede estar baja, pero a veces vamos a encontrar elevado o también normal. Se le puede realizar distintos exámenes de diagnóstico o una evaluación, así como una microscopía, una ecografía, una tomografía, ¿no? La tomografía nos va a dificultar para los cuerpos radiolúcidos, ¿no?, como por ejemplo madera o vidrio. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver, por ejemplo, la primera imagen es una laceración corneal escleral compleja. En la segunda imagen vemos ya lo que es una sutura la sutura, ¿no?, de la laceración corneoescleral que se realizó con nylon 10-0. Siguiente, por favor. Dentro de los cuerpos extraños intraoculares, vamos a ver que estos se van a desarrollar en un 40% de los traumas oculares abiertos, el cual van a presentar, ¿no?, al menos un cuerpo extraño intraocular. Vamos a encontrar que va a ser más frecuente en jóvenes y se va a producir tal vez porque van a ser golpeados por metal o sobre metal, o también pueden ser por armas de fuego o perdigones, ¿no?, el cual pueden llegar a producir lo que es una pérdida visual severa debido tal vez a una endoftalmitis, a un desprendimiento de retina, una lesión del cuerpo ciliar, o también vamos a ver que se va a producir lo que es una metalosis ocular, y el cual puede llegar a causar lo que es la pérdida del ojo, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de los mecanismos del trauma vamos a ver que los cuerpos extraños a nivel intraocular que vamos a ver que van a ingresar y van a ser frecuentemente, vamos a ver que por el medio que van a ingresar va a ser por lo que es la córnea, que vamos a ver que es en un 65%, los cuerpos extraños van a entrar por la córnea. También vamos a ver que pueden entrar en un 25% por la esclera y en un 10% por el limbo. Pero también vamos a ver que estos cuerpos extraños se pueden alojar con frecuencia a nivel de lo que es el vitrio, que es más frecuente. También vamos a encontrar en la cámara anterior, en la retina, en el cristalino o en el espacio subretiniano. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la evaluación de un cuerpo extraño intraocular, vamos a tener que ver, ¿no?, lo que es la historia clínica, que tiene que estar completa, también el cual a partir de ello se tiene que realizar un examen imagenológico, como lo que es una tomografía, ecografía, una resonancia magnética nuclear y también radiografías simples, ¿no? El cual las radiografías simples por sí solas no son adecuadas, ¿no? Y el manejo es que van a requerir lo que es un cierre inmediato del globo y de la remoción del cuerpo extraño, ¿no? Y el ojo se debe cubrir con un protector, ¿no? Y debe aplicarse lo que es una profilaxis de antibiótico de amplio espectro, como por ejemplo lo que son las fluoroquinolonas de cuarta generación, ¿no? Siguiente, por favor. En los cuerpos extraños se pueden extraer utilizando lo que son imanes, o también se puede utilizar, el imán nos va a permitir, ¿no?, tal vez sacar en la misma dirección que ha ingresado, el cual va a ser uno de los instrumentos que se va a utilizar, ¿no? El manejo de las lesiones oculares asociadas, vamos a ver que, por ejemplo, los desgarros y desprendimientos de retina, se puede utilizar lo que son la fotocoagulación o la crioterapia, ¿no? Pero también se puede realizar lo que es una vitrectomía vía pars plana, o también se puede hacer un taponamiento con gas o aire, ¿no?
y también un procedimiento de cerclaje escleral. Siguiente, por favor. Dentro de las complicaciones vamos a ver que se va a producir lo que es una endoftalmitis, se va a producir un desprendimiento de retina con vitreoretinopatía proliferativa. La siguiente, por favor, y también se va a producir lo que es una metalosis, ¿no? Siguiente. Dentro del agujero macular traumático, siguiente, Marjorie. Dentro de lo que es el agujero macular, esto se puede realizar el examen o se puede evaluar, ¿no? De a un paciente, o se puede visualizar, ¿no? Por la aplicación del azul de tripano sobre el área macular, ¿no? Bajo perfluorocarbonos, el cual esto nos va a permitir identificar, ¿no? Dónde está la lesión, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre otro tipo de trauma ocular, que es el trauma agudo químico. Para poder empezar el tema, empecemos hablando un poquito de la epidemiología del trauma o de la quemadura química. Dentro de la incidencia de este trauma ocular químico, tenemos que las quemaduras químicas van a representar entre el 7 al 10% de todas las lesiones oculares. Dentro de la prevalencia, las quemaduras químicas en países en vías de desarrollo tienen una prevalencia entre el 1.25 y el 4.4. Dentro es importante conocer cuál es la población afectada o grupo etario del clásico de una quemadura química. En este caso vamos a tener dos picos, uno que es el pico de pacientes pediátricos de 2 a 4 años, y el otro pico es los pacientes jóvenes o adultos jóvenes de 20 a 40 años. Dentro de las actividades que van a desarrollar el grupo afectado van a ser trabajadores que estén relacionados con trabajo industrial o laboratorial, y en la relación de varones a mujeres, estas relaciones de 5.7 a 1, también relacionado, ¿no?, con la actividad laboral. Dentro de otra característica importante es la violencia doméstica. Se ha visto que la predominancia dentro de esta afección vendrían a ser los pacientes pediátricos y las mujeres. Bueno, ahora hablando de la etiología, es importante conocer que, bueno, dentro de la quemadura química tenemos dos etiologías clásicas, que es la quemadura por alcalinos y la quemadura por ácidos. Dentro de esta quemadura tenemos que la quemadura por agentes alcalinos, la agresividad o la lesión va a ser mucho más, de manera más agresiva en agentes alcalinos en comparación a agentes ácidos, pero no olvidar que existe una cascada de daño tisular que está muy relacionado con el propio agente al cual va a estar expuesto el ojo, ¿no? Dentro de esas características importantes propias del agente está el pH de la sustancia, ya que sustancias muy básicas causan una lesión mucho más agresiva en comparación a sustancias relativamente básicas. Y también una sustancia muy ácida causa de igual manera una lesión profunda en comparación a componente ácido bajo, relativamente ácido, que causa unas lesiones más superficiales. La temperatura del agente al cual va a estar expuesto también es importante, ya que va a determinar también la profundidad. La cantidad también, la fuerza del impacto, ya vimos que un impacto leve, un gran impacto puede estar relacionado con un cuerpo intracelular, intraocular, que puede estar asociado a quemadura química. La concentración, el coeficiente de disociación, que vendría a ser la osmolaridad propia del agente, que en estados hiperosmolares o agentes hiperosmolares causarían una mayor lesión, el potencial redox y la reactividad específica de cada tejido, que nos hablan del valor pK. Ese valor pK es la capacidad del tejido de disociarse, entonces un tejido con alta capacidad de disociarse tiene mayor lesión en comparación a uno que tiene menor capacidad de disociarse. Y bueno, acá les presento dos cuadros que nos hablan de las etiologías más comunes presentadas en componentes alcalinos y en componentes ácidos. Dentro de los componentes alcalinos tenemos el hidróxido de amoníaco, que se pueden encontrar en limpiadores, fertilizantes, tintes de cabello, el carbonato de calcio, carbonato de magnesio, que podemos encontrar en suelos con cal, hidróxido de calcio, que podemos encontrar en cemento, yeso o mortero, hidróxido de sodio,
que podemos encontrar también hidróxido de sodio, que podemos encontrar en limpiadores de lejía, limpiadores para hornos y desagües, hipoclorito de sodio tanto al 70% y también el de calcio al 70% en limpiadores de piscinas, hipoclorito de sodio, en este caso el 3 al 15% en blanqueadores, y también así no tenemos una lista extensa de alcalinos, al igual que el contenido, los agentes ácidos. Por ejemplo, el ácido acético, que le podemos encontrar en neutralizadores permanentes de ondas de cabello, el ácido clorhídrico, que es un componente importante ya que va a tener la característica de ser bastante agresivo, comparándose así con una lesión con un componente alcalino, que podemos encontrar en limpiadores de inodoro, limpiadores quitamanchas de óxido, limpiadores de piscina, y así tenemos diferentes componentes que se encuentran en determinados objetos, ¿no? Y bueno, para comenzar es importante hablar de la fisiopatología propia de la lesión química, del trauma químico. Dentro de esto tenemos que conocer dos componentes importantes, ya que nos van a permitir o nos van a determinar la profundidad y la agresividad por la cual está relacionado este trauma químico. Dentro de uno de los más importantes también es la película lacrimal. Recordemos que esta película lacrimal va a tener tres capas, una que es la capa lipídica, otra es la capa acuosa, fase acuosa, y también la capa mucosa, que es el componentes mucosos. En este caso es importante hablar de esta película lacrimal, ya que tiene componente tanto lipídico como acuoso, y hablando de la fisiopatología propia de cada componente, la lesión que va a causar un agente químico alcalino o ácido va a estar relacionado con el tipo de enzimas o la acción enzimática que va a tener. Por ejemplo, los agentes alcalinos tienen la característica de ser agentes lipofílicos e hidrofílicos en comparación a un componente ácido que solamente tiene componente hidrofílico. Por lo que la lesión o la disrupción de esta película lacrimal por un componente alcalino va a ser mucho más rápida en comparación a un componente al ácido. También otro componente importante es la histología propia de la córnea, ya que recordemos que cada célula a nivel de la membrana lipídica tiene componente tanto hidrofílico como lipofílico, por lo que un componente alcalino va a tener esta característica de perforar el epitelio y así posteriormente causar lesión más profundas, ¿no? Llegando hacia el estroma, en donde también hay componente proteico relacionado también con mayor acción a nivel del componente alcalino en comparación a un componente ácido. Y bueno, ahora para hablar de cada uno, en caso de las quemaduras ácidas, tenemos que el mecanismo por el cual está relacionado, el mecanismo patológico por el cual lesiona es el mecanismo por necrosis de coagulación. Esta necrosis de coagulación va a desnaturalizar las proteínas y va a causar una formación de descargas. Es importante conocer esto, ya que nos explica básicamente por qué una quemadura ácida se limita en comparación a una quemadura básica. Dentro de esta nos habla que a nivel del epitelio, que viene a ser la primera capa de la córnea, nos habla que una quemadura por un agente ácido va a causar una barrera de coagulación que está relacionada con la propia fisiopatología de una lesión química que va a formar, ¿no?, zona de coagulación y zona de éstasis. Esta parte va a formar una barrera de coagulación que no va a permitir el paso del componente ácido para la lesión más profunda. Va a formar esta barrera propiamente física, va a funcionar como un amortiguador químico que va a proteger a tejidos más profundos. Dentro de estas quemaduras ácidas es importante que en sustancias, agentes químicos muy ácidos, entre un pH entre 1 a 3.5, pueden comportarse como lesiones, como quemaduras tipo alcalinas. Uno de esos ejemplos es el ácido fluorhídrico, que causa lesiones bastante profundas. ¿Por qué esta quemadura ácida se limita, aparte de la necrosis de coagulación? Es que al momento de desnaturalizar las proteínas va a causar que el sistema propio enzimático del componente del tejido se afecte, por lo cual no va a haber esta acción, ¿no?, propia de estas enzimas. Bueno, la otra, que es la quemadura por álcalis, que es la que mencionamos que tiene la mayor agresividad para las lesiones químicas. La característica en comparación al otro grupo es que el sistema enzimático va a estar intacto, por lo cual, al estar intacto, el proceso de hidrólisis y de lipólisis va a ser bastante elevado y va a llevar a un proceso de digestión celular bastante profuso en comparación a uno ácido.
Va a haber esta característica, se da porque al hacer la necrosis por licuefacción, que vendría a ser el mecanismo fisiopatológico, no va a causar la eliminación completa o la necrosis completa del tejido, sino va a haber una dilución parcial del tejido, por lo que va a haber un sistema enzimático intacto. Dentro de los mecanismos por los cuales va a causar lesión, va a ser una digestión enzimática de los desechos celulares. También va a haber una digestión enzimática de los tejidos circundantes y una desnaturalización de las proteínas celulares. Las enzimas que están relacionadas a la licuefacción de tipo por licuefacción, necrosis por licuefacción, van a ser las proteasas, las DNasas, las enzimas lisosomales. Importante de acá las proteasas, las colagenasas y las elastasas, ya que esta característica le va a dar la capacidad de pasar el estroma, ya que sabemos que a nivel del estroma tiene un alto contenido contenido de colágeno. Bueno, una de las características también es que al penetrar el componente ácido a la región, a la cámara anterior del ojo, tiene la capacidad de formar fibrosis a nivel de las fibras del colágeno de la malla trabecular y va a causar elevación de la presión arterial, elevación de la presión intraocular por diferentes mecanismos. Uno propio por esa fibrosis de las fibras de colágeno de la malla trabecular. Sabemos que los poros de la malla trabecular tienen 5 micras. También que va a causar este estrechamiento de estas mallas, va a causar que sustancias inflamatorias propias de una reacción inflamatoria que va a estar en contacto por el agente etiológico, va a causar el estrechamiento y así la obstrucción de esos poros de la malla trabecular. También, asimismo, va a causar lisis de las membranas al penetrar a la cámara anterior, lisis de las membranas celulares, va a haber liberación de mediadores químicos y de inflamación, como las prostaglandinas, los leucotrienos, las interleucinas, y va a causar así un glaucoma secundario por una obstrucción del flujo de salida del humor acuoso, ¿no? Este daño se va a dar desde los 5 a 15 minutos de la exposición al agente químico, como vemos, ¿no? Del propio paso del humor acuoso. Dentro del curso clínico, para hablar de la quemadura química, va a presentar 4 fases. Es la fase inmediata, la aguda, la reparación temprana y la reparación tardía. La inmediata es el contacto inmediato que va a tener con el agente químico. La aguda se va a dar después de los 7 días y va a estar en este caso relacionado con la respuesta proinflamatoria propia del cuerpo. La fase reparadora temprana, que es la fase de los 80 a 20 días, y donde va a haber una transición de la fase de una respuesta aguda a una respuesta crónica. La reparadora tardía, que es mayor a 21 días y va a estar relacionada con los procesos de cicatrización y las complicaciones propias de una quemadura química. Bueno, dentro de los hallazgos clínicos que vamos a encontrar en un paciente, dentro de la anatomía extraocular podemos encontrar signos periculares, por ejemplo, como edema, eritema prioritario, escaras por quemadura química, pérdida de pestañas y cejas. Dentro de la anatomía ocular propiamente podemos encontrar defectos epiteliales corneales y conjuntivales, quemosis, inflamación conjuntival, isquemia limbal, turbidez de la córnea, ulceración estéril, edema, perforación corneal, inflamación de la red trabecular. Y bueno, acá tenemos algunas imágenes que nos podrían representar. Por ejemplo, acá, en la primera imagen, evidenciamos una isquemia limbal en el cuadrante inferonasal, y esta es una quemadura por un componente alcalino. Dentro de la segunda imagen también se nota, ¿no?, la inyección conjuntival propia de la reacción inflamatoria del cuerpo. Dentro también de la segunda imagen tenemos, en este caso, es un paciente que presenta un grado 4 de quemadura superficial. Más adelante les voy a explicar la clasificación. Y tenemos que ya la quemadura a nivel de la región limboescleral es mucho más en comparación a la primera imagen. Y esta característica de turbidez o lesión a nivel del componente limboescleral es algo muy importante, ya que a nivel de esta zona se encuentran células madres del limbo que nos van a dar le dan la capacidad de regeneración, por lo que una afección en esta zona tiene un peor pronóstico de revitalización en comparación a uno que no tiene. Dentro de la clasificación que podemos encontrar de esto, tenemos 2 clasificaciones, la más antigua, que es la clasificación de Roper-Hall, y que es la última, que es el nuevo sistema de clasificación de DUA. Dentro de la clasificación de Roper-Hall clasifican en 4, con pronóstico bueno, reservado y malo, y el caso de la clasificación DUA es en grado, ¿no?, de grado al del 1 al 6, y con pronóstico muy bueno, de bueno a reservado a malo y muy malo.
Estos están muy relacionados con las propias características corneales y la limitación conjuntivo-limbar o esclerocorneal. Por ejemplo, acá vamos a hablar de la primera, del grado 1 de quemadura corneal, en donde no hay afección ni limbal ni conjuntival. Dentro de la primera imagen. Dentro de la segunda imagen ya vemos un grado 3, en donde, debe mencionarles, bueno, dentro de esta clasificación de DUA, está la escala analógica, en donde va a comparar la lesión a nivel de la región limbar en comparación a una proporción, y eso también nos va a dar el pronóstico. Por ejemplo, en la primera de grado 3 es una quemadura por un alcalino industrial, y tenemos que es un grado 3 porque va a presentar a las horas 5 de la zona del globo ocular, tiene un 35% de compromiso a nivel de la conjuntiva. Dentro del grado 4 tenemos una quemadura por un ácido, tenemos que en la zona 7 tenemos un 75% de compromiso de la conjuntiva. Y así también el grado 6, que es ya con el compromiso total, vemos que a nivel tanto superior como inferior, a las horas tiene un compromiso de las 12 horas, ¿no? Tenemos que es un grado 6, ya que presenta una lesión completa a nivel conjuntivo y a nivel limbar. Bueno, dentro del manejo de pacientes con quemadura, recordemos quemadura química. Esta quemadura química, los pacientes que van a presentar este cuadro tienen que tener una terapia inmediata, ya que es un tratamiento de emergencia. No se debe retrasar el tratamiento por ninguna característica, ya que esta irrigación temprana o el manejo temprano es un indicador de pronóstico y, por ejemplo, un indicador muy bueno para si el paciente va a poder recuperar o la agudeza visual. Dentro del lavado ocular, que es el manejo principal que se le debe al paciente de manera emergente, es que se debe enjuagar el ojo con una cantidad no menos de 1 a 1.5 litros, que pues se puede dar con agua en casos de que no haya solución salina, y el tiempo que se debe irrigar debe ser no menos de 15 minutos. Nos hablan que no se debe utilizar sustancias alcalinizantes para neutralizar el pH, ¿no? De acuerdo a la exposición química que ha tenido el paciente. ¿Cómo se sabe cuándo vamos a dejar de irrigar al paciente? Se sabe por las tiras reactivas de pH, que debemos llegar hasta un 7 a un 7.4 de estas tiras, después de 30 minutos de irrigación continua del paciente. Junto con este lavado ocular, es importante que se haga un debridamiento y limpieza mecánica, ya que al hacer la irrigación tenemos que remover estas probables necrosis o componente de la propia sustancia química, para que así el lavado ocular y la irrigación ocular pueda llegar a todas las zonas del globo ocular expuestas, ¿no? Para poder lograr eso tenemos que vertir los párpados y utilizar así un hisopo con algo húmedo para limpiar estas zonas. Es importante también que este lavado ocular de preferencia se haga con el manejo del olor, si es que es posible utilizar agentes tópicos antes, como la tetracaína, o también se puede asociar el lavado ocular o la irrigación ocular con 10 mililitros de lidocaína, ¿no? De 1% en un litro de solución salina. Y bueno, este es un video de cómo se hace. Bueno, creo que ya no hay tiempo. Pero es muy importante, sí. La premisa en este video muestra cómo es que tiene que hacerse el lavado de la superficie ocular, ¿no? Hay que colocar una... Irrigation ¿Quieres repetir eso? is a common procedure performed after a presenting complaint of Lo primero que está haciendo es medir el pH del ojo con las tiras reactivas. Como les mencioné, el uso de la terapia analgésica para que no haya incomodidad del paciente. También la limpieza mecánica y posterior, ¿no? La irrigación, el lavado ocular profuso que se le debe dar al paciente. 1 litro a 1.5 litros en un lapso de unos 20 minutos a media hora, ¿no? Tampoco hacerlo con mucha presión. Puede haber equipos como ese, como para poder hacer que el agua discurra a través de este plástico, esta superficie plástica hacia un balde, o colocar una bolsa de plástico también grande, una bolsa de eso para recoger desechos, y que pueda también orientar todo el agua hacia el balde, ¿no? Para que no manche nuestro consultorio, que no se pueda resbalar y que
colocar la vez que sea necesario el analgésico, luego un antibiótico y el lubricante permanentemente. Obviamente, si es que hace falta la infección o querer ocluir el ojito, eviten hacerlo. Mejor es que el paciente vaya lubricando permanentemente, ¿no? Obviamente, para el dolor del paciente que esto va a provocar posterior a la tensión, va a ser básicamente por la quemadura, ¿verdad? Hay que lubricar el ojo, hay que utilizar analgésicos vía oral o intramusculares, ¿no? Si hace falta hospitalizar al paciente, si fuera un niño, ¿no? Pero en personas adultas, manejo es ambulatorio. Y la medicación permanente con lubricante posterior a este lavado también es obligatorio. Si está con ustedes y no tiene oftalmólogo a disposición, tiene que hacer una referencia también de manera obligatoria y urgente. Pero básicamente en la emergencia es lo que tienen que hacer, el lavado, ¿no? Y si están en un lugar lejano de un hospital, el lavado con agua de caño también es importante hacerlo, de primera base. Creo que ya estamos en hora. ¿Tienes algo más de repente para continuar, para el cierre? Sí, doctor, pero está bien. Básicamente, bien, luego es el tratamiento que ya mencionó, el tratamiento con la lubricación, lágrimas artificiales, antibióticos, los corticoides. Bueno, de acuerdo al manual de atención primaria, también que es el lavado profuso ocular con suero fisiológico. Y en el caso de que sea necesario el manejo quirúrgico, ¿no? Que es la propia ya tratamiento. Utilizamos la membrana amniótica y lentes de contacto y todo lo que fuera necesario para evitar el dolor del paciente y para una recuperación próxima del paciente. Pero ya hemos corrido contra el tiempo, Marjorie, te agradezco igualmente a quienes presentaron el día de hoy un veloz afrontamiento a lo que involucra el trauma ocular. Básicamente esto está quedando grabado, vamos a subirlo mañana mismo o más tarde a la plataforma para que puedan ustedes revisar oportunamente de manera más adecuada cada uno de los pasos referidos al trauma ocular a globo abierto o el trauma ocular a globo cerrado o contuso y los traumas químicos, ¿no? No olviden del trauma fototóxico, también la dermatitis fototóxica o por radiación UV o por estar cercanos al desarrollo de un equipo de soldadura autógena. También generan queratitis, generan quemaduras térmicas, actínicas en todo. La queratitis actínica en la superficie de la córnea, ¿no? Son muy incómodas y son motivos de visita permanentemente a los centros de emergencias oculares. Muy importante el desarrollo en realidad de todo este contexto de trauma ocular. Son pues, un 10% de casi todos los traumas corporales, involucran un 3% de casi todas las emergencias o motivos de emergencia en un hospital. Ya tenemos en consideración el trauma severo y el trauma leve. Siempre hay que considerar, obviamente, que esos podrían desencadenar situaciones mucho más complicadas que puedan comprometer la vida útil de la función visual del paciente. Recuerden, tenemos una función anatómica, estética y una función visual. Son dos cosas y consideraciones que debemos siempre mantener en contexto. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Ya les acabo de compartir algo referente al tema de la presentación de los casos clínicos, ya sería la semana del 15. Hay algunas consideraciones que tienen que tomarlas en cuenta, por favor, cumplan con ello hasta el día 10, con la presentación hacia el correo institucional, claramente identificando la presentación de cada grupo, por favor, identifiquen el tema y el grupo que va a representar. Y obviamente lo demás va a ser una dinámica grupal. Los 4 representantes de cada grupo van a ser moderadores de la presentación del caso clínico. Tenemos tiempos estipulados para cada presentación para dejar espacio a las discusiones, ¿no? Y en ese tiempo poder llevar a cabo la presentación. Se va a considerar la participación de todos aquellos que no han estado participando. Tengo una lista que se las voy a mostrar en un momento de quienes participan en el grupo, en todas las opiniones, con respuestas, obviamente, y algunos que siempre dicen no recuerdo o no participan, o problemas de micrófono. Ese día del caso clínico vamos a estar todos con los micrófonos encendidos o con las cámaras encendidas para alistarse, jóvenes. Va a ser una actividad muy, muy interesante para poder hacer un repaso, obviamente, de todos los casos que ustedes mismos han decidido y van a decidir considerados como importantes para esta presentación.
No quiero reteneros mucho más, sé que tiene actividades programadas para el día de hoy. Sin embargo, si hay algún tema que estuviera pendiente, con gusto, por favor, adelante. Ok, no habiendo más preguntas al respecto, damos por concluida la sesión del día y nos vemos el próximo 15. Que tengan buen feriado el 8 de diciembre y buen fin de semana también. Un saludo para todos, buenas tardes, jóvenes. Gracias, Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, doctor.